Oramos. Señor, gracias por su palabra. Su palabra es la regla. No nuestras opiniones, nuestras ideas, solo su palabra. Su palabra vive. Su palabra habla. Su palabra es una bendición para nosotros. Señor, abre nuestros corazones. Abre nuestras mentes. Señor, limpia nuestras mentes de todo que pensamos acerca de los dones, sus dones. Y enséñanos de nuevo acerca de estos dones del Espíritu. Señor, dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en 1 de Corintios, capítulo 12. Si quiere leer acerca de los dones del Espíritu, puede leer acerca de esos también en Romanos capítulo 12 o en Efesios capítulo 4. Pero lo más información que tenemos acerca de los dones del Espíritu están en 1 de Corintios, que habla acerca de los dones del capítulo 12, 13 y 14. Veremos que los dones del Espíritu no son opciones, sino que son esenciales para nuestro vivir en Cristo. No es algo que puede decir, sí, tengo un don, pero no importa. Es súper importante. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia. Por medio del Espíritu Santo, Dios ha dotado a cada creyente en lo mínimo de un don de Espíritu. Eso es lo mínimo. Es por medio de esos dones que Dios edifica su iglesia. ¿Sabe eso? Los dones del Espíritu no es algo para usted personal. Es para la iglesia. Es para la edificación de la iglesia. Nosotros no construimos la iglesia. Jesús hace eso. Eso no es mi trabajo para construir una iglesia aquí, gracias a Dios. Es su trabajo. Y Él da dones a cada creyente para que sean usados en la iglesia y en el ministerio. Por eso es muy importante que cada persona esté usando sus dones. Terminamos la semana pasada con una pregunta. ¿Somos miembros activos en el cuerpo de Cristo? ¿Estamos haciendo nuestra parte o función en el cuerpo de Cristo? Eso es una pregunta que necesitamos ver todos los días. ¿Estoy haciendo mi parte? ¿Estoy haciendo todo lo que Dios ha planeado para mi vida? ¿O solo lo mínimo? Dios tiene un plan y propósito para cada uno. Estoy haciendo mi parte. Nuestros dones son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a leer nuestro texto, versículos 8 al 11 en capítulo 12. Porque a este ha dado por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia o conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu se pueden dividir en las siguientes 4 partes. Número 1, el poder a saber dones. Número 1, el poder a saber dones. El próximo grupo, el poder que hacer dones. El poder que hacer dones. Número 3, el poder que hablar dones. Y finalmente, número 4, el poder a guiar dones. Hoy empezamos con el grupo el poder a saber dones. Eso es solo los primeros 2 dones y terminamos este grupo el próximo domingo. Estos dones son dones donde el Señor da un conocimiento especial a una persona. Esto no es un conocimiento simplemente porque usted es muy observando o un buen estudiante de la palabra de Dios. Obviamente que estudiar la palabra es esencial en la vida de cada creyente, pero estamos hablando de algo sobrenatural. Entonces es diferente. Los dones son dados por el Espíritu y no depende de nuestro conocimiento. Estos dones son conocimiento o pedazos de información que Dios le da a la persona en un momento particular que no fue planeado. Es algo que simplemente viene del Señor. Entonces empezamos con nuestro primer don, que dice en versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don, palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Para poner en palabras más simples, eso es lo más simple. Dios da la palabra exacta que alguien necesita escuchar. Esas son las palabras más simples. Sucede cuando alguien está compartiendo con una persona y es lo que la persona necesitaba escuchar. La mayoría de veces la otra persona está pensando, wow, esto era lo que yo estaba buscando. Es exactamente de lo que yo he estado orando. Muchas veces la persona dice, ¿de dónde recibiste esto? Like, wow. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, antes de que nosotros movió aquí en Costa Rica para vivir, estamos aquí y estamos hablando con un pastor. Y él simplemente estaba hablando acerca del ministerio aquí y diferentes cosas. Y en un momento él dijo algo
Y inmediatamente con Pablo y yo, we were like, wow. Y fue algo sencillo, pero inmediatamente, it's just like, wow. Y eso fue mi pregunta. ¿De dónde recibiste eso? Es like, como es, y eso es normalmente eso es como la persona responde. El Señor me dio eso en este momento. No sé de dónde viene. Es simplemente una palabra de sabiduría para la persona que está perfecta en este momento. El Señor me dijo a compartiera eso con usted. Es importante a entender que si la persona que recibió la palabra de sabiduría está caminando con Cristo, ¿verdad? Eso es importante. Esa persona va a tener confirmación que eso vino de Dios. ¿Entiende? Eso no es simplemente dando su opinión, dando ideas. Usted está escuchando. Para usar este don, necesita escuchar. Muchas veces estamos escuchando, pero en nuestras mentes, ¿qué? Tenemos la respuesta. Simplemente estamos esperando para la persona a parar para compartir. Eso no es sabiduría. Usted simplemente quiere dar su opinión o su idea. Sabiduría solo está escuchando y durante este tiempo está pidiendo a Dios, dame su sabiduría. Si usted tiene una palabra para esa persona, dame su sabiduría. Nada más. No es simplemente por la información que está recibiendo, porque es algo sobrenatural. La definición de la palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo para dar respuestas prácticas y consejos. No es lo mismo que alguien que tiene conocimiento de consejería o psicología o simplemente alguien con mucho sentido común. Es un obsequio del Espíritu Santo. Puede ser una respuesta o consejo para un individual, posiblemente para un grupo de personas necesitando dirección, como en un ministerio. Y de nuevo, es muy importante entender que la palabra de sabiduría no es una colección de conocimiento, pero es la aplicación de conocimiento. Eso es sabiduría. Aprendimos esto en el libro de Proverbios. Vea, hay mucha gente en este mundo que tienen un montón de conocimiento, pero no tiene sabiduría para nada. Para nada. Ellos tienen un montón de información, pero no saben cómo aplicar la información. Sabiduría es la aplicación del conocimiento. Hay momentos en nuestras vidas cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos buscando su dirección para nuestras vidas, ¿verdad? Y no estamos seguros que necesitamos hacer. Like, oh, Dios, no sé. Muchas veces estamos pensando, está escuchando. Estamos buscando. Qué bendición es el tener personas en nuestras vidas con el don de sabiduría de Dios. Es una bendición para la iglesia, ¿verdad? Es increíble. Después del servicio,
Muchas veces la gente tratan de salir rápido, me voy a la casa. Es domingo, es mi día libre. Entiendo, pero piensa. Posiblemente algo está sucediendo en su vida. Otra persona tiene problemas, no sabe. Y usted tiene la oportunidad de hablar con ellos después del servicio. Y la persona simplemente está escuchando. A usted o usted está escuchando. Y en un momento Dios da una palabra de sabiduría a esa persona. Y la persona comparte esa. Y en ese momento usted es like, oh, wow, gracias. El compañerismo es algo importante. Es difícil experimentar los dones del Espíritu si usted no está aquí. Es imposible. Entonces, siempre pase tiempo con sus hermanos y hermanas. No sé qué Dios tiene para usted o cómo Dios quiere usar usted en la vida de otra persona. Vemos que Jesús usó este don en Marcos, capítulo 12. Vamos a ver, simplemente vamos a Marcos capítulo 12, pero no estamos leyendo todo. Tenemos muchas escrituras y por eso yo no quiero leer todas las escrituras solo por tiempo, pero lea y yo estoy explicando la historia que está pasando con Jesús. Es la historia con los fariseos acerca de pagando el tributo a César. Para nosotros, no importa. Bueno, necesitamos entender los fariseos, y esto es en capítulo 12 de Marcos, es versículos 13 al 17, si quiere leer cuando estoy hablando. Los fariseos odiaban a Jesús y siempre estaban buscando maneras para atraparlo en alguna palabra. Y en esta historia, ellos vinieron a Jesús pensando que finalmente tenían la pregunta perfecta para atraparlo. Eso, creo que ellos están dando high fives. They're like, ¡woo! Finalmente tenemos Jesús. La pregunta fue, ¿es lícito dar tributo a César o no? Eso no suena como algo complicado. Pero lo que era una pregunta para ponerlo en contra de Roma o de los judíos, dependiendo cómo respondía. Entonces, es un poco más complicado. Porque si decía, si necesita dar su tributo a César, ellos lo podrían acusar de blasfemia y condenarlo a la muerte. Si él decía no le paguen tributo a César, entonces él sería culpado de rebelión en contra de Roma. Pero con la palabra de sabiduría, él les pregunta, ¿de quién es esta imagen? ¿Es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Entonces Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron en silencio ante su respuesta. Como dice en Marcos, versículo 17, ellos se maravillaron de Jesús. Qué sabiduría que Jesús tenía en este momento. También vemos esto con el rey Salomón. En 1 Reyes, capítulo 3. Esta es la historia de dos mujeres que estaban peleando sobre un bebé. Siempre eso es un problema. Dos mujeres, un bebé, problema.
No sabían quién era la madre de bebé y las dos decían ser la verdadera mamá. El caso fue traído ante Salomón. Eso sería el final. Sabemos que Dios le dio sabiduría. Pero él respondió algo extraño. Imagínense si usted estaba like, qué interesante este caso. 2 mamás, un bebé. Vamos a ver qué dice el rey. Creo que es algo increíble. Y todos están esperando. Y el rey Salomón dijo que, ok, cortemos el bebé por la mitad y que cada mujer se quede con una mitad. Imagínense. Yo pensé él tenía sabiduría, pero eso suena horrible. Con esto, la verdadera madre respondió: no, por favor, no mate al bebé, dele el bebé a esa mujer, pero déjelo vivir. Él sabía que una verdadera madre protegería la vida de la bebé ante todo. Y en ese momento dice, esa es la madre. La sabiduría en ese momento. También Pedro, en Hechos capítulo 6, con la distribución de las comidas a las viudas. Ellos necesitaban apuntar 7 hombres fieles para manejar la distribución. Necesitamos orar siempre por el liderazgo de la iglesia, que ellos caminan en esta sabiduría a medida que toman decisiones. Es súper importante. Imagínense si estamos tomando decisiones sin orando, sin buscando la sabiduría de Dios. Yo pienso que necesitamos hacer eso. ¿Por qué, Jaime? No sé, es simplemente una idea que yo tengo. ¿Es una idea de Dios? Posible. ¿Qué piensan ustedes? ¡Qué loco! Debemos estudiar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios siempre. Es la principal manera que Dios nos habla. Entiendo. Pero hay veces en que necesitamos confirmación de lo que pensamos que Dios nos está guiando a hacer. Como cuando estamos pensando en empezar un nuevo ministerio. Yo no quiero empezar un nuevo ministerio simplemente para empezar un nuevo ministerio. Yo quiero empezar un nuevo ministerio porque Dios está diciendo, necesitamos empezar un nuevo ministerio. Cuando necesitamos tomar decisiones que debemos tomar para la iglesia, en cualquier cosa. Si deberíamos movernos. A veces estamos llenos, hoy no, tenemos mucho espacio hoy, pero otras veces es lleno. Y hay momentos yo estoy pensando, necesitamos mover, Dios, ¿qué quiere hacer? Y en ese momento Dios dice, ahora no, estamos bien. O necesitamos comprar nuestro propio terreno. Es una gran decisión. Yo no quiero comprar terreno simplemente para ser un dueño de terreno. Es que eso es que Dios quiere hacer para su iglesia. Y en su gracia Dios nos da su sabiduría por medio de este don. ¿Ve eso? Ese don puede ser tan sencillo como mientras que está tomando un cafecito con un hermano y hermana. Y la persona está compartiendo su corazón con usted. Al escucharlo
y el Señor le trae algo en su mente y usted le dice, ore, y eso es importante para mí siempre, ore, pero pienso que usted necesita hacer esto. Ore por la confirmación, pero otra cosa que sucede a veces, la otra persona es confirmado en su corazón inmediatamente, porque la persona ha sido orando para esa cosa. Es like, wow. ¿Y qué pasa? Esto es exactamente lo que yo necesito hacer. Esto fue la cosa que yo necesitaba escuchar. ¿Y qué pasa en esa situación? Las personas están dando gracias a Dios. Y eso es importante. Cuando los dones están funcionando correctamente, ¿quién recibe la gloria? Dios. Después de eso, todo gracias a Dios, wow. Dios está moviendo en esta manera. No es para la persona no es para pensar, oh, qué inteligente es esa persona. Creo que usted necesita abrir un negocio, dando consejos, porque usted, su inteligencia. No, la gloria es para Dios. Este mundo está lleno de consejos, ¿verdad? Lleno. Si no me cree, busque el internet. Hay un consejo para todo, ¿verdad? Con cualquier cosa hay un consejo. Y con una cosa hay 50 diferentes consejos. Entonces, ¿qué significa? Nadie sabe. Cuando tenemos 50 diferentes opciones, eso significa para mí, nadie sabe nada. Tenemos lo mejor. Tenemos el Espíritu Santo. Pedimos a Dios directamente. ¿Qué quiere hacer en esa situación? Es algo increíble. Y sabemos en el mundo no todo es un buen consejo. Es simplemente ideas, opiniones. Porque no viene de la sabiduría de lo alto. La verdadera sabiduría viene de Dios. Siempre ore, Señor, dame tu sabiduría. No quiero dar mis propios consejos o mis opiniones personales. Quiero que usted habla su sabiduría a través de mí. Este don es un don del Espíritu Santo para dar respuestas prácticas y consejos. En versículo 8 tenemos nuestro segundo don. La palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. Hay personas que creen que algunos de los dones del Espíritu no son para hoy en día. ¿Sabe eso? Hay muchos que no creen que los dones son para hoy en día. Que esos dones murieron con los apóstoles. Esa es su opinión. Algunos, que es interesante para mí. Pero muchas de estas personas creen esto porque tienen un mal entendido del propósito y función de los dones. Casi siempre, si usted está hablando con alguien que no entienden los dones, es porque ellos no entienden el propósito y función de los dones. Algunas personas creen que este don, el don de conocimiento, fue solo dado a los apóstoles para escribir la palabra de Dios. Cuando la palabra fue completada, este don terminó.
Y para mí es ridículo. ¿Por qué? Piensen en esto por un momento. Pablo le está escribiendo esta carta ¿a quién? Es decir, ¿quién es la audiencia de Pablo en esta carta de Corintios, donde él habla del don de la palabra de conocimiento? ¿Le está escribiendo a un grupo de apóstoles? No. Le está escribiendo a una iglesia. Ellos no escribieron ninguna parte de la Biblia. En realidad, estas personas son las mismas personas que en capítulo 11 están borrachos en la Santa Cena y comiendo toda la comida sin darle nada a los pobres. Y a ellos Pablo les dice aquí que necesitan arrepentirse y que ellos necesitan este don funcionando en la iglesia. Él está hablando con la iglesia, no otros apóstoles. Entonces, ¿cómo es posible que este don muere con los apóstoles cuando él está hablando con la iglesia? Entonces, ¿qué es la palabra de conocimiento? Este es un don sobrenatural que da conocimiento de hechos o información objetiva que no pudiera haber sido conocida sin la ayuda del Espíritu Santo. De nuevo, este es un don sobrenatural que da conocimiento de hechos o información objetiva que no pudiera haber sido conocida sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es información específica acerca de un hecho, evento o persona que es revelada en una manera sobrenatural. Y yo tengo un buen ejemplo de eso. Yo he sido beneficiario de este don en mi vida. Antes de venir al ministerio, yo estaba luchando con Dios sobre muchas cosas. Pero solo era entre Dios y yo. Yo no quería hablar con mi pastor porque yo no quería dar ideas a él o otras personas, y especialmente mi esposa. Entonces eso fue algo solo entre Dios y yo. Un día me fui a tomar café con un amigo y cuando llegué, él comenzó a escribir en una servilleta. Y eso fue extraño para mí. I'm like, hola, ¿cómo es? Y él, ¿cómo es? I'm like, qué raro, pero ya, está bien. Y luego me pasó la servilleta. Y yo leí lo que había escrito. Y me sorprendió mucho que él había escrito todas las cosas con las cuales yo estaba luchando interiormente. Todo, una lista, I was like, y mis palabras exactas fueron, ¿cómo sabes esto? Él había estado orando por mí y Dios le reveló eso. Mi amigo terminó con una pregunta del Señor. Él me dijo, Jaime, ¿por qué usted no está en el ministerio por tiempo completo? En ese momento me rendí. Así, ya. Yo tengo una servilleta, entonces estoy listo. Tenía la confirmación que en ese momento necesitaba. Hay otra historia. Mi pastor me dijo acerca de otra pastor.
que él estaba trabajando en una oficina y un día él estaba hablando con una compañera acerca de Jesús. Y el próximo día él llegó a su trabajo y ella no. Y él estaba sentado y dice, qué extraño. Y él estaba pensando en ella. Y en un momento Dios puso en su mente, ella está teniendo un aborto. Y él no sabía que ella fue embarazada. Nada. Y él dice, qué loco este pensamiento. Pero todo el día él estaba luchando con eso. Y en la noche cuando llegó a su casa también. Y en un momento el Señor dijo, usted necesita amar con ella. Porque ella necesita saber cuánto yo le amo. Es like, pero imagínense. Entonces él lo llamó y estaba hablando con ella. Y en un momento él dijo, yo sé qué pasó hoy con usted. Y ella dijo, ¿qué? Y él explicó todo. Y en un momento ella estaba llorando. Y en ese momento, solamente él dijo, es que Dios quiere que usted entienda cuánto Él lo ama. En ese momento ella arrepentía, da su vida a Cristo y eso cambia todo. Es algo increíble. Este es el don de Espíritu que le da información acerca de una persona o evento. El don de conocimiento es diferente que el don de la palabra de sabiduría. El don de sabiduría es dirección y aplicación del conocimiento. Esto es lo que se debe hacer. Pero con conocimiento es más como yo sé porque Dios me lo dijo. ¿Puede ver la diferencia? Cuando alguien dice, usted necesita hacer eso, sabiduría. Yo sé esto, conocimiento. Esa es la diferencia. Vemos este don en la vida de Pablo. En Hechos, capítulo 27, versículo 10. Cuando él está en una embarcación siendo llevado a Roma con más de 200 personas y él le dice al capitán y a su tripulación que, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y como podemos leer en ese capítulo, el viaje termina en un naufragio. Él sabe, pero nadie estaba escuchando. Uno de los mejores ejemplos es en Hechos, capítulo 5, con la historia de Ananías y Zafira. Pedro recibió una palabra de conocimiento del Señor de cómo Ananías y Zafira habían pecado y el castigo de Dios que vendría sobre ellos dos. En Hechos 5, es en versículos 1 al 10, vemos que la iglesia primitiva era generosa. Barnabé fue elogiado por dar generosamente. Entonces Ananías y Zafira planearon vender una propiedad y dar todas las ganancias a la iglesia. No está bien. Pero ellos cambiaron de plan. Ellos decidieron quedarse con una porción de la venta, lo que por supuesto era permitido. No hay ningún problema si quieren.
pero dirían que habían dado todo. Eso es el problema. Le dijeron a Pedro que habían donado todo el dinero de esa venta. Entonces imagínense, ellos llegan y dicen, yo vendí mi propiedad y fue $50,000. Imagínense, wow, qué buena la donación a la iglesia. Pero ellos saben fue $100,000. Entonces Pedro, con una palabra de conocimiento, dijo que era mentira. Usted ha guardado una porción para sí mismo. ¿Cómo supo Pedro? ¿De dónde recibió Pedro este conocimiento? De Dios. Este don no depende de cuánta escritura usted conoce. Puede ver, es muy clara. Este don viene directamente del Espíritu de Dios. ¿Puede ser intimidante usar este don? Para mí, sí. Por supuesto. Imagínese ser Pedro y el Señor le dice a usted, ellos están mintiendo. Esto no es todo. Dile que va a morir. ¿Qué pensaría? ¿Yo? No, yo no quiero decir eso. Suena muy feo. Imagínense. Señor, eso no es todo, pero es una ofrenda generosa. Podemos usar eso por mucho. Señor, no quiero acusarlo de mentir y decirle que va a morir. Podríamos tener muchas excusas para no usar este don. Podemos ver cómo este don es intimidante, ¿verdad? Tenemos que caminar en el Espíritu y asegurarnos que Él que nos está hablando y que no son nuestras propias conclusiones. Hay mucha gente en ciertas iglesias que quieren hablar en su vida y eso es peligroso. Hay gente en la iglesia, podemos ver a esa gente abusando este don en la televisión, ¿verdad? Con esto. Espera. Estoy escuchando. Sí, yo tengo una palabra de Dios para... Hay una historia en los Estados Unidos de un pastor que tenía una cosa en su oreja para escuchar y alguien estaba hablando. Y él sabe cosas acerca de la gente allá, las enfermedades, las necesidades, todas esas cosas. Y estaba hablando a él como eso. Y él caminando como eso. ¡Oh! Sí, Señor. Sí. Esa cosa. Eso no es. Eso no es el don. Eso es un abuso. Pero ese abuso no significa que el don no sirve o no funciona hoy. Es importante. Este es un don para mí muy útil en el cuerpo de Cristo. Cuando lo usamos correctamente. Muchas veces este don es dado para saber cómo orar sobre un asunto o en una manera específica. Muchas veces. Este don requiere una medida de fe. Fe en que la palabra de conocimiento es de Dios. ¿Verdad? Imagínense este pastor con la mujer que tenía un aborto. Requiere fe para hablar con ella. Yo creo que Dios usa este don muchas veces con los padres acerca de sus hijos. Eso yo creo muchas veces.
No es solo por la información o las cosas que podemos ver acerca de nuestros hijos. A veces simplemente Dios nos da algo y we're like, yo creo que esto está pasando con mi hijo o mi hija. Qué bueno que tenemos este don, ¿verdad? Como padres. Yo quiero esto. Solo con mi familia, solo con mis hijos. Dios, ayúdame. Si algo está sucediendo con mis hijos, habla conmigo. Dime, ayúdame. Es algo increíble. Necesitamos que este don está funcionando en la iglesia hoy. Podemos ver por medio de este don cuánto Dios nos ama. ¿Cómo? No, es fácil a ver. Podemos ver cuánto Dios nos ama. Si es una palabra de corrección o edificación o exhortación, vemos que Dios se ocupa con nosotros individualmente, ¿verdad? Cuando alguien está hablando con nosotros, dice, este día con mi amigo tomando café, yo podía sentir el amor de Dios porque Él fue preocupado conmigo, solo yo, acerca de este asunto. Y Él habló directamente a mí a través de mi amigo. Podemos ver claramente el amor de Dios hacia nosotros con este don. Es increíble, ¿verdad? Dios tiene mucho más para nosotros. No dejemos que la falta de fe y humildad nos robe las oportunidades de usar todos los dones que Dios nos ha dado para ser usados para su gloria y el beneficio de su obra aquí en la iglesia hoy en día. Continuaremos estudiando los dones del Espíritu próxima semana. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en versículo 31 que deseen procurar los mejores dones. ¿Qué son los mejores dones? Depende de la situación, ¿verdad? Esto debería ser nuestro corazón también. El ser buenos mayordomos de los regalos de Dios tiene para sus hijos. Amén. Amén.